46, infierno. La arena estaba abarrotada, sin un solo asiento vacío. El tercer examen se estructuró como un torneo tradicional. Duelos 1 contra 1, donde el ganador avanzaba a la siguiente ronda hasta que se determinaba al campeón final. A diferencia de las rondas anteriores, este escenario fue un gran espectáculo público, diseñado deliberadamente para promover la fama de los jóvenes shinobi y, aún más importante, para impulsar el prestigio y la economía de Konoha. La afluencia de visitantes trajo consigo comerciantes que vendían sus productos, nobles que hacían apuestas e innumerables espectadores ansiosos por presenciar las batallas. Más gente significaba un mayor flujo de dinero a la aldea, desde alojamiento y venta de comida hasta tiendas de armas que se beneficiaban de los shinobi inspirados en los combates. El torneo no era solo una prueba de fuerza, sino una inversión en la prosperidad de Konoha. El combate inaugural fue crucial. Marcó la pauta de todo el evento. Tradicionalmente, al menos un participante era un shinobi de alto perfil, pero en esta ocasión, ambos provenían de aldeas menores. Mizuki Kasai representó a Takimura, mientras que su oponente, Nora Arasami, era de Kaiketsu. La multitud rugió de emoción cuando ambas kunoichi entraron en la arena, con movimientos lentos y pausados al acercarse al centro. El juez que se interponía entre ellas no era del clan Senju esta vez, sino del clan Uchiha. Aunque se permiten ataques letales, comenzó con voz tranquila pero severa, si se considera que buscas matar o usar técnicas prohibidas, serás descalificado. Aunque sus palabras iban dirigidas a ambos competidores, su mirada penetrante permaneció fija en Nora. La chica sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza. No te preocupes, no le haré mucho daño. Su tono era ligero, pero sus ojos brillaban con crueldad. Por un instante, fue la viva imagen de su guardiana. Mizuki no dudó en contraatacar. Me preocuparía más por ti. ¿O acaso, como tu amigo, disfrutas quemando tu propia energía vital? El público no entendía a qué se refería Mizuki, pero la tensión entre ambos fue suficiente para enloquecer a la multitud. Los vítores y aplausos estallaron, alimentando la intensidad del momento. La sonrisa de Nora se ensanchó. No necesito esa técnica para matarte, debilucho. Esta vez, nadie vendrá a salvarte, como hicieron con tu amiga. Disfrutaba de aquella charla basura, sobre todo porque iba ganando, o al menos eso creía. Mizuki no respondió, pero el destello de fuego en sus ojos decía mucho. El juez Uchiha levantó la mano. ¿Están listos? Un breve silencio cayó sobre la arena. Comenzar. En el momento en que la mano del juez cayó, Nora desapareció, desapareciendo detrás de Mizuki en un instante. Pero Mizuki ya estaba preparada. Liberación de viento. Espiral de polvo. El suelo tembló cuando fuertes vientos estallaron alrededor de Mizuki, levantando una tormenta de polvo y escombros. Nora apenas tuvo tiempo de detener su ataque antes de que el espeso velo de polvo la ocultara por completo. Dudó, esperando a que los vientos amainaran. Pero en lugar de amainar, se intensificaron, expandiéndose hasta que la mitad de la arena quedó envuelta en una densa y sofocante nube. Los espectadores murmuraban, forzando la vista para vislumbrar a los luchadores a través de la bruma. Entonces ocurrió algo inesperado. Mira, mami. Una mariposa. Dijo la voz de un niño pequeño desde las gradas, señalando con entusiasmo. El público volvió la mirada hacia la arena, donde una solitaria y misteriosa mariposa brillaba en el aire polvoriento, con sus alas aleteando con una gracia sobrenatural. Entonces, como convocada por una fuerza invisible, apareció otra. Luego 10. Luego 20. Luego cientos. La arena estaba bañada por una siniestra luz carmesí, el resplandor parpadeante de innumerables mariposas moviéndose con gracia, sus delicadas alas removiendo el polvo en patrones hipnóticos. El estómago de Nora se tensó. ¿Qué carajo es esto? Esperaba que Mizuki usara liberación quemaduras, todos vieron cómo luchó en las preliminares, pero esto era algo completamente distinto. Una gota de sudor le corrió por la sien. Si una de esas cosas me toca, me quemaré. Gravemente. Sus dedos se apretaron alrededor de su espada. Todos sus instintos le gritaban que retrocediera, pero no era una opción. Todo su clan se crió con la filosofía de que la retirada era peor que la muerte. El combate cuerpo a cuerpo era su fundamento, su orgullo y su forma de vida. Pero ¿cómo se suponía que lucharía si ni siquiera podía acortar la distancia? ¿Liberación de agua? No, necesitaría una cantidad enorme para contrarrestar este calor. Mizuki, mientras tanto, se mantenía firme en medio de la tormenta carmesí. Su expresión era serena, su cuerpo inmóvil, pero sus ojos contaban otra historia.
Había un incendio en ellos. No salvaje ni furioso como en el bosque de la muerte. Estaba contenido. Controlado. Dio un paso cuando una de las mariposas voló muy cerca de ella. Desafortunadamente, no puedo controlarlas una vez que se manifiestan. Sin embargo, seguirán la orden inicial que les doy. Volar alrededor de una zona determinada y nunca chocar conmigo, pase lo que pase. Esta fue la primera técnica que creó Mizuki. Vio a Kaoru trabajando con su guardián del agua varias veces después de que el pacto de depredador de Maki lo derrotara sin esfuerzo. Mizuki se inspiró y quiso crear algo propio, una técnica propia. Estreno de Scorch. Butterfly Inferno. La mayor debilidad de la técnica de Mizuki era que, si las mariposas la tocaban, también recibía daño. Sin embargo, sin una fuerza externa que las interrumpiera, nunca colisionarían con ella por sí solas. La mente de Nora corría. Esta técnica debe haber consumido muchísimo chakra. Si encuentro la manera de contrarrestarla, tendré la ventaja. Pero antes de que pudiera idear un plan, notó algo extraño. Mizuki se estaba moviendo. No rápido, solo un paso lento y pausado. Pero a pesar de su movimiento, el enjambre de mariposas carmesí permaneció centrado a su alrededor. La seguían como un aura viviente, en constante cambio y multiplicación, aunque a un ritmo más lento que antes. Ella no está intentando abandonar el área, la está difundiendo. La comprensión llegó de golpe. Si tiene suficiente chakra para seguir así, cubrirá toda la arena. No tendré a dónde correr. Nora apretó la mandíbula. Tenía que probar algo. El viento era su elemento principal. Si las mariposas de Mizuki se comportaban como llamas, entonces un viento fuerte debería poder empujarlas de vuelta hacia su creadora. Sus manos se movían rápidamente, tejiendo una rápida secuencia de sellos. Inhaló con fuerza, acumulando chakra en sus pulmones, y luego exhaló una poderosa ráfaga dirigida a un pequeño grupo de mariposas. Sus músculos se tensaron, manteniendo una concentración extrema. Nora necesitaba estar lista para alejarse en cuanto algo se sintiera extraño. El viento golpeó. Por una fracción de segundo, pareció que su plan funcionaría. Las mariposas se tambalearon, su formación cambió ligeramente. Entonces, nada. Reanudaron su aleteo, completamente imperturbables. Nora frunció el ceño y empujó con más fuerza, aumentando la fuerza del viento. Pero era como soplar en una hoguera que se negaba a oscilar. Entonces notó algo alarmante. El viento ni siquiera les llegaba. Los envolvió como si una barrera invisible los protegiera de la interferencia externa. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿El viento es inútil? Si una ráfaga débil no podía interrumpirlas, ¿de verdad quería arriesgarse a una ráfaga más fuerte? Si estas mariposas estaban dispersas por la arena, a diferencia de Mizuki, no la evitarían. La idea de que sus propias técnicas de viento enviaran insectos ardientes hacia ella la hizo dudar. Volvió a observar las mariposas en llamas e intentó analizarlas. No son solo fuego, existen dentro de su propia corriente ascendente, protegidos por algo similar a un capullo térmico. La liberación del viento no los contrarresta. Incluso podría hacerlos más rápidos. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Mizuki mientras observaba el intento fallido de Nora. La multitud estalló en vítores. Incluso los espectadores más casuales pudieron apreciar la impresionante técnica de Mizuki. Los supervisores no dejaban de tomar notas mientras analizaban la batalla. Mientras tanto, en las gradas, un hombre envuelto en vendas se inclinó ligeramente hacia Hiruzen, su voz estaba cargada de intriga. Aún es pronto, pero esta chica será una amenaza en el campo de batalla, reflexionó. Qué lástima que no sea de Konoha, o que no pertenezca a Konoha. Hiruzen no respondió. Ni siquiera miró en dirección al hombre. Últimamente, ignorar a sus seres más cercanos se había convertido en un hábito. Primero su estudiante. Ahora su mejor amigo. Una sombra pasó sobre su rostro mientras exhalaba silenciosamente, perdido en sus pensamientos. Sensei, Minato, creo que estás en un mejor lugar que yo. A pesar de sus pensamientos, el rostro de Hiruzen permaneció impasible mientras continuaba observando la pelea. Sensei, ¿sabías que Mizuki estaba practicando esta técnica? Preguntó Kaoru, inclinándose tanto sobre la barandilla que un débil empujón podría lanzarlo a la arena. Shin estaba de pie junto a él, con el rostro estoico e impasible como siempre. Sí, lo sabía, respondió Shin sin apartar la vista de Mizuki. Su rostro permaneció indiferente, pero había un leve rastro de orgullo en su voz. Kaoru frunció el ceño, sin dejar de analizar la técnica de Mizuki. Sensei, ¿por qué no funcionó el viento?
En cuanto vi esas mariposas, pensé que el viento sería su punto débil. Incluso pensé que una ráfaga fuerte las obligaría a estrellarse contra la propia Mizuki. Pensé que era una técnica hermosa, pero fácil de contrarrestar. Kaoru ya ni siquiera miraba a Shin. Solo esperaba una respuesta. Y no era el único. La gente a su alrededor se inclinaba sutilmente, intentando escuchar a escondidas. Es simple, comenzó Shin. Esas mariposas no son solo fuego. Son estructuras de chakra. Absorben aire para mantenerse, y su movimiento sigue un patrón fijo, sostenido por el chakra de Mizuki. Así que, mientras ella les suministre chakra, será muy difícil moverlas de su patrón fijo. Además, generan un calor intenso, creando un capullo térmico a su alrededor. Una chica curiosa sentada cerca habló, sin poder contenerse. ¿Eso significa que el viento es inútil contra ellos? A Shin no le importó la interrupción. No del todo. Una ráfaga lo suficientemente fuerte las dispersaría, sin duda. El verdadero problema es que las mariposas evitan instintivamente a Mizuki, así que si se desvían de su curso, se dispersarán de forma impredecible. Sería mucho más difícil esquivarlas en medio de la batalla que ahora, mientras están contenidas en un patrón fijo. Y eso solo si Mizuki no ha mejorado aún más la técnica después de que la probáramos. Nora fue inteligente. Probó primero con un viento más suave en lugar de lanzarlo todo a ciegas. Cuando terminó de hablar, Shin se estremeció de repente y su aguda mirada se dirigió hacia el guardián Kaiketsu. Esa mujer despreciable, pensó, y su expresión se oscureció. Nora se encogió de hombros, incómoda. Muy bien, ya que Sensei dio su orden, no tengo más remedio que obedecer. Rápidamente formó sellos con las manos e inhaló profundamente, su pecho se expandió casi al doble de su tamaño normal. Liberación de viento. Vendaval en espiral. Un vórtice contrarrotatorio surgió de su boca, expandiéndose rápidamente mientras absorbía polvo, escombros y objetos sueltos antes de expulsarlos violentamente en espirales caóticas. El vórtice avanzaba con paso firme hacia la masa de mariposas flotantes. En cuanto alcance a las mariposas, empezarán a llover por todas partes. La mayoría irán hacia mí, pero algunas definitivamente irán hacia Mizuki. La diferencia es que yo estoy en mejor posición. Ella está acorralada. El vórtice al frente, las mariposas detrás. Yo, en cambio, puedo moverme con libertad. Nora tensó todo su cuerpo, sus músculos se tensaron como un resorte. Leves volutas de vapor se elevaban de su piel. No era exactamente como la técnica de Ora, pero era similar. Claramente se preparaba para una ofensiva total. El vórtice avanzaba sigilosamente, e incluso los shinobi más experimentados del público contuvieron la respiración. El campo de batalla se estaba convirtiendo en un caos. Empezó a llover mariposas. Los que chocaban contra el suelo o las paredes dejaban rastros de fuego a su paso. Los que salían disparados por los aires recuperaban lentamente la estabilidad y revoloteaban de vuelta hacia Mizuki, intentando recuperar su forma original. El campo de batalla se convirtió en una tormenta de brasas carmesí brillantes, impredecibles y letales. A pesar de todo, Mizuki siguió adelante, sin que su expresión se alterase ni un instante. Era la misma Mizuki indiferente. Nora observó las mariposas que se dispersaban, apretando los dedos alrededor de la empuñadura de su espada. Se formaban espacios abiertos en la defensa de Mizuki, huecos lo suficientemente grandes como para colarse. Pero no se apresuró a atacar todavía. Paciencia. El vórtice está haciendo su trabajo. Deja que gaste su chakra intentando detenerlo. Mizuki, sin embargo, no tenía intención de prolongar la situación. Formó sellos manuales. Liberación de fuego abrasador. Bola de fuego concentrada. Una enorme esfera de fuego se materializó entre ella y el vórtice. En lugar de ser atraída, liberó una intensa ola de calor al impactar contra el suelo. El repentino cambio térmico interrumpió la trayectoria del vórtice, haciéndolo desviarse y disiparse sin causar daño. Ese momento de distracción fue todo lo que Nora necesitaba. En un instante, apareció detrás de Mizuki, deslizándose a través de uno de los huecos dejados por las mariposas dispersas. Como lo esperaba, al igual que tu amigo, te derrumbas en el momento en que se rompe tu defensa. Su espada cortó el aire y apuntó directamente al hombro de Mizuki. Por primera vez desde que comenzó la pelea, el rostro de Mizuki se congeló y sus ojos se abrieron ligeramente con genuina sorpresa. Capítulo 47, la ira de Tsunade. Como lo esperaba, al igual que tu amigo, te derrumbas en el momento en que se rompe tu defensa. La espada de Nora cortó el aire y apuntó directamente al hombro de Mizuki.
Por primera vez desde que comenzó la pelea, la expresión de Mizuki se desvaneció. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no por pánico, sino por sorpresa. Pero no fue el ataque lo que la tomó por sorpresa. No, fue el hecho de que Nora no pretendía matarla. Mizuki descartó rápidamente ese pensamiento. No había tiempo para distracciones. En cambio, dejó que una lenta y victoriosa sonrisa se dibujara en sus labios. Al igual que tu amigo, caíste en la trampa. Un intenso resplandor rojo emanó de Mizuki mientras las mariposas carmesí que las rodeaban avanzaban como una tormenta viviente. Nora contuvo la respiración. Las mariposas ya estaban demasiado cerca. Escapar ya no era una opción. No tengo elección. El tenue vapor que emanaba del cuerpo de Nora cambió. Dejó de ser transparente y se tornó rojo, señal de la quema de la fuerza vital. Era un último recurso, una técnica que consumía no solo sangre, sino también vida, resistencia y algo mucho más peligroso: la humanidad. Con cada uso, las emociones que antes eran cálidas y familiares se desvanecían cada vez más, dejando solo hambre de dolor y sed de violencia. Los shinobi que recurrían a ella con demasiada frecuencia perdían la capacidad de sentir algo más que la emoción del combate y la satisfacción de hacer sufrir a otros. Nora apretó los dientes. El dolor se intensificaba a cada segundo. No quiero morir. Ya no sabía si eran las mariposas de Mizuki quemándole la piel o si su propia técnica le estaba consumiendo la vitalidad. Solo sabía que si se detenía ahora, no sobreviviría. En esos pocos segundos, segundos que parecieron una eternidad, toda su vida pasó ante sus ojos. A diferencia de Ora, ella no nació en el clan Arasami. Era huérfana. Solo recordaba que un día sus padres la entregaron a un extraño que la trajo al clan Arasami. Al principio, creyó que sus padres volverían por ella. Que la extrañarían, que la buscarían. Pero ese día nunca llegó. No se la llevaron, sino que la vendieron. El clan Arasami le había dado un nuevo nombre: Arasami Nora. La colocaron en un edificio con docenas de otros niños, todos llevados en circunstancias similares. Los alimentaron. Los entrenaron. Y esa fue toda su existencia. Sin juego. Sin vínculos. Sin amistades. El clan diseñó pequeñas habitaciones, cada una con 4 niños, pero ningún grupo permaneció unido mucho tiempo. Cada semana, los reasignaban, los barajaban como piezas de un tablero. No era aleatorio, sino calculado. Un método deliberado para cortar todo vínculo emocional, asegurándose de que se convirtieran en armas sin pasado ni futuro, solo con un propósito. Vivir por el clan. Morir por el clan. No les enseñaron ninjutsu, solo taijutsu, kenjutsu y la técnica que consumía su fuerza vital. Pero Nora era diferente. Su afinidad por la liberación del viento era excepcional. El clan lo notó. La entrenaron con más ahínco. Le dieron privilegios que los demás no tenían. Por eso estaba allí, por eso había estado al lado de Ora. No era una simple soldado Arasami. Ella era su escudo. Nora había cometido actos crueles. No era buena persona. Pero tal vez, solo tal vez, si la hubieran criado como una niña normal, habría resultado diferente. Si sobrevivo a esto, escaparé. El dolor se volvió insoportable. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el brillo carmesí de las mariposas de Mizuki, acercándose. La multitud quedó atónita y en silencio. La vista ante ellos era hipnótica. Miles de elegantes y brillantes mariposas volando hacia las dos chicas, una impresionante y a la vez cruel exhibición de poder. Toda la arena estaba tan silenciosa que los únicos sonidos eran los gemidos agonizantes de Nora y el chisporroteo de la carne quemada. Entonces, una voz finalmente rompió la tensión. Paren. Que alguien los salve. Pero incluso antes de que se oyera el grito, una figura ya corría hacia el campo de batalla. No era una ninja médica cualquiera. Era Tsunade, la legendaria Sani. Su larga cabellera rubia se arrastraba tras ella, sus ojos marrones, penetrantes y concentrados, y la ajustada túnica que vestía realzaba su curvilínea figura. De hecho, la principal razón por la que los demás shinobi no se habían movido era porque sabían que Tsunade estaba presente. Mientras las chicas sobrevivieran, ella podría curarlas. Sin duda. La razón por la que Nora perdió el conocimiento no fue porque las quemaduras fueran mortales, sino gracias al juez Uchiha. Este la sometió a un genjutsu, obligando a su cuerpo a inmovilizarse antes de que pudiera soportar más daño mental. Ahora, mientras separaba a los dos combatientes, Tsunade se agachó junto a Nora, evaluando su estado. Sus quemaduras eran graves, pero nada que no pudiera controlar.
Entonces, mientras canalizaba chakra hacia la chica inconsciente, su expresión se oscureció. Esto es, apretó los dientes al sentir las señales de un cuerpo llevado más allá de sus límites naturales. La tensión, el daño, era más que simples quemaduras. Esta chica había sido obligada a usar una técnica que consumía su propia fuerza vital. Los dedos de Tsunade se crisparon. Su ira estalló. No hay tiempo para esto ahora, se recordó. Primero, salvaré a este niño. Luego, que el clan Arasami esté listo. Ella realmente estaba planeando actuar contra ellos. Mientras tanto, el juez Luchia se enderezó tras confirmar que Tsunade tenía todo bajo control. Miró hacia el campo de batalla, ignorando a Mizuki, que seguía quemada en el suelo. ¿Vas a salir o debería declararte ganador así? Al principio no hubo respuesta. Entonces, la tierra cerca de los restos quemados de Mizuki se movió. Un instante después, emergió, saltando del suelo completamente ilesa, salvo por estar cubierta de tierra. Se sacudió el polvo, su rostro seguía igual, indiferente y sin emociones. Luego, al volver la mirada hacia Nora, inconsciente, chasqueó la lengua. TSK. Nadie, ni siquiera Mizuki, sabía qué emoción había provocado ese sonido. Pero fuera lo que fuese, no se sentía bien. La ganadora es Mizuki Kasai de Takimura Village. En el momento en que se pronunciaron las palabras, el silencio se hizo añicos. La multitud estalló en vítores, olvidando inmediatamente el momento solemne que había ocurrido apenas unos segundos antes. En el pueblo de Takimura no se andan con rodeos. Ella es fuerte y hermosa. Me pregunto si los otros niños Takimura son igual de fuertes. Tuvo suerte. Los shinobi de Konoha no habrían caído en esa técnica. Dejaría que una de esas mariposas me quemara así. El último orador recibió un golpe en la cabeza por parte de sus amigos antes de que pudiera terminar de avergonzarlos a todos. Sensei, Mizuki se ha vuelto muy fuerte. Ni siquiera sabía que había aprendido elemento tierra, dijo finalmente Kaoru, saliendo de su emoción. Estaba cantando Takimura hace un momento, pero finalmente entró en modo análisis. Shin asintió levemente, sin añadir nada más. Mizuki había aprendido una versión simplificada de la técnica de viaje subterráneo. Topo de tierra. No era tan versátil, ya que solo le permitía hundirse en línea recta en lugar de moverse libremente bajo tierra, pero para su estrategia, funcionaba a la perfección. Dada su pésima afinidad con la tierra, aprender algo más avanzado en tan poco tiempo habría sido casi imposible. ¿Cuándo es tu pelea?, preguntó Sugeru, finalmente libre de la enfermería. Había arrastrado a Yuji con él y logró ver la segunda mitad de la batalla de Mizuki, y estaba ansioso por ver a Kaoru en acción. Kaoru suspiró. Hoy no. Hay demasiados participantes. Había 21 contendientes antes del combate de Mizuki, pero la situación de Kaoru era única. Su anterior oponente, Ora, había sido considerado más fuerte que la mayoría de los shinobi de nivel Chunin, lo que le llevó a pasar automáticamente a la primera ronda. Kaoru no estaba contento. Sentía que no se había ganado su lugar, y saltarse una ronda solo aumentó la frustración. Probablemente pelearé mañana o pasado mañana, dependiendo de qué tan rápido vayan los demás partidos. Normalmente, las batallas shinobi no duraban mucho. En la mayoría de los casos, duraban entre 15 y 30 minutos. Sin embargo, en el caso de Genin, se esperaba que las peleas fueran aún más cortas. La mayoría de los duelos terminaban en 5 a 10 minutos. Incluso la estrategia interminable de Mizuki, esperando una oportunidad mientras se escondía bajo tierra, no le había llevado más de 5 minutos. Oh, genial, intervino Yuji, intentando apoyarlo. Más tiempo para prepararse. Kaoru frunció el ceño. Ni siquiera sabía que no iba a pelear hasta hoy. Sacó el calendario del torneo de su mochila y lo revisó. Entonces, su expresión cambió. Lo siento, chicos, me tengo que ir. Vuelvo en 15 minutos. No dejen que nadie me quite el asiento. Antes de que alguien pudiera responder, Kaoru se alejó. En el momento en que Kaoru se enteró de que no estaba peleando, decidió ajustar un poco sus planes y poner en marcha su plan maestro. Ahora, regresaba a la mesa de apuestas, donde ya había apostado 50.000 ryo por Mizuki. Confiaba en su victoria, pero no fue tan imprudente como para arriesgar más. He vuelto por mi parte, declaró con una sonrisa satisfecha. El dueño del puesto lo reconoció de inmediato. Había muchos apostadores, pero no muchos niños de 10 años que pudieran permitirse apostar 50.000 ryos como si fueran calderilla. Menos aún estaban dispuestos a apostar en ese partido en particular.
Las cuotas habían sido ajustadas. 1,3 para Mizuki, 1,35 para Nora, lo que significaba que ninguna de las dos era la favorita. El anciano no había querido arriesgarse y había fijado las cuotas de la forma más segura posible. Está bien, chico, déjame ver tus boletos, dijo el hombre con una sonrisa forzada, esperando, rezando, que Kaoru los hubiera perdido. Pero Kaoru sacó 5 billetes amarillos, cada uno marcado con 10.000 ryo para Mizuki. El anciano refunfuñó mientras comprobaba su autenticidad, maldiciendo su mala suerte. Está bien. Son 65.000 ryos para ti. Empezó a contar el dinero. No hace falta, viejo. Voy a apostar otra vez. 100.000 por Itachi Uchiha. La sonrisa de Kaoru se amplió, ya contando las ganancias en su cabeza. El corredor de apuestas dejó de contar y entrecerró los ojos. Chico, esa pelea tardará un rato. ¿Por qué no apuestas en los próximos partidos? Kaoru hizo un puchero, quitándole importancia con un gesto de la mano. Porque las probabilidades son malas. Si voy a apostar fuerte, apuesto a lo seguro. Los dedos del anciano golpeaban el mostrador. Estaba perdiendo dinero con este mocoso y necesitaba una forma de recuperarlo. ¿Y si te doy más posibilidades? Que quede entre nosotros, ¿eh? Se inclinó y bajó la voz. El idiota mordió el anzuelo. Kaoru fingió dudar, frunciendo el ceño como si estuviera sopesando sus opciones. No sé. ¿Por qué me darías más probabilidades a menos que pienses que voy a perder? Su voz destilaba sospecha. El anciano agitó las manos. No. Este es un negocio honesto. Si hiciéramos trampas, el ocaje nos liquidaría en un instante. Mira, te demostraré que estoy de tu lado, se inclinó y señaló la siguiente pelea programada. El próximo partido es entre un chaval llamado Akito y Yamanaka Salco. Te doy 1,2 por Salco y 2 por Akito. Si gana, el doble de tu dinero. ¿Qué te parece esa generosidad? Los ojos de Kaoru se iluminaron, o al menos, él los hizo parecer así. Las probabilidades originales eran 1,15 para Salco y 1,5 para Akito. Este tipo estaba desesperado por atraerlo. Bueno, no sé quién es ese tal Akito, pero el doble de mi dinero me parece un buen trato. Kaoru puso una expresión tonta y emocionada, y de repente entrecerró los ojos, como si volviera a sospechar. No me estás engañando, ¿verdad? No, claro que no. ¿Te preparo las entradas? Preguntó el anciano, ya anotándolas. Bien, confiaré en ti esta vez. Apuesto $50.000 por ese Akito, suspiró Kaoru dramáticamente. Pero si pierdo, no volveré a apostar aquí nunca. Niño, no te puedo garantizar nada, pero quién sabe. He oído que Akito tiene un Kekkei Genkai, o eso dicen. Kaoru casi se rió a carcajadas. ¿Kekkei Genkai? Ya ni me siento mal por haber estafado a este tipo. Kaoru forzó una sonrisa pícara, como si le gustaran aún más sus posibilidades. Tomó sus boletos y los metió en su cartera. No me importa actuar como un idiota si eso significa que dejaré este pueblo rico. Cuando regresara a casa, los jugadores de Konoha estarían maldiciendo su nombre. Se dio la vuelta para regresar cuando vio a Mizuki corriendo hacia algún lugar con una expresión preocupada. Cap. 48, una lección, Mizuki, ¿a dónde vas? Gritó Kaoru al verla caminar hacia la enfermería. Necesito ver a Nora. Hay algo que tengo que preguntarle, dijo sin bajar el ritmo. Kaoru dudó por un momento, pero la pelea en la arena era mucho menos importante que Mizuki, que parecía preocupado, por lo que decidió seguirlo. Felicidades, por cierto, dijo, alcanzándola. Estuviste increíble. Mizuki no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija al frente, pero Kaoru notó que tenía algo en mente. Finalmente murmuró, gracias. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero la volvió a cerrar. Kaoru había llegado a comprender la personalidad de Mizuki con el tiempo. Era profundamente emotiva, pero rara vez lo demostraba. Lo comprendió por primera vez durante su misión para exterminar a los bandidos. Cómo había cuidado a los niños huérfanos como si fueran sus propios hermanos y cómo el dolor se reflejaba en su rostro cuando los aldeanos describían su sufrimiento. Es demasiado amable, pensó Kaoru. Demasiado amable para su propio bien. Cuando llegaron a la enfermería, un shinobi estaba bloqueando la entrada. ¿A quién vienes a ver? Preguntó. Nora Arasami, respondió Kaoru, notando que Mizuki estaba esperando que él hablara. El shinobi revisó un formulario antes de negar con la cabeza. No pueden verla, niños. Nadie puede entrar, ni siquiera su tutor.
Es una orden de Lady Tsunade, y Nora no quiere visitas. Él empezó a cerrar la puerta, pero Mizuki rápidamente metió su pie en el hueco, deteniéndola. Por favor, dijo con una voz inusualmente suave. ¿Podrías al menos preguntarle? Creo que querrá verme. Kaoru se quedó desconcertado. Había asumido que a Mizuki solo le preocupaba si Nora había sobrevivido. Ahora que tenían la confirmación de que estaba viva, estaba más que dispuesto a regresar. Pero Mizuki, claramente, no. El guardia frunció el ceño, no estaba dispuesto a ir más allá de su deber, pero los penetrantes ojos morados de Mizuki eran difíciles de resistir. Bien, gruñó. Formó un clon de sombra, que desapareció inmediatamente en la habitación. Gracias, dijo Mizuki, haciendo una ligera reverencia antes de retroceder hacia Kaoru. Kaoru se cruzó de brazos. ¿Por qué te empeñas tanto en hablar con ella? Mizuki lo miró un momento. No intentó matarme con su último golpe. Kaoru parpadeó. Ella pensó que mi clon de liberación Kema era yo, continuó Mizuki, pero apuntó a mi hombro, no a mi garganta, ni a mi cabeza. Kaoru arqueó una ceja. Quizás solo quería incapacitarte. Mizuki negó con la cabeza. Si hubiera sido tan despiadada como creía, habría intentado matarla. Pero no lo hizo. Y necesito saber por qué. Akito se paró frente a Salco, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ambos estaban magullados y arañados, pero era evidente que Akito estaba en peores condiciones, pues su resistencia se estaba agotando. Salco, por otro lado, había mantenido la distancia, atacando a distancia y obligando a Akito a agotar sus reservas de chakra y agotar su resistencia. No puedo perder esto. Sugeru se lesionó por mi culpa, le debo esta victoria. Desde el bosque de la muerte, la mentalidad de Akito había cambiado drásticamente. Siempre se le había considerado un chico talentoso, pero su progreso se había estancado. Ahora entendía por qué. Su mayor obstáculo no era la falta de habilidad, sino su mentalidad. Los padres de Akito murieron durante la huida del clan Takime de Kirigakure. Eran los mejores amigos del padre de Kaoru y se negaron a dejarlo atrás. No eran los shinobi más fuertes del mundo, pero habían elegido la muerte por el bien de su clan. Akito siempre los culpaba por ello, por preferir su orgullo y honor a su hijo. Sabía que estaba siendo egoísta, pero Akito no los necesitaba héroes, los necesitaba vivos, los necesitaba ahí para él. Sin embargo, todo cambió cuando vio a Sugeru arriesgar su vida por el bien de Akito. Su amigo no dudó ni un segundo en proteger a Akito con su propio cuerpo. Akito ahora entendía lo que sentían sus padres y, por primera vez, sintió que los estaba decepcionando, que los estaba decepcionando a todos. No quiero ser un cobarde. No quiero volver a ver a mis amigos en peligro por mi culpa. Por eso se había ofrecido como cebo durante el segundo examen. Quería demostrarse a sí mismo y a todos que no era inútil, que podía cambiar. Apretando los dientes, Akito sacó 3 shurikens de su bolsa y se los lanzó a Salco. Salco los esquivó con facilidad, ya preparando su siguiente ataque de viento. El problema era que Akito apenas podía ver la técnica de Salco. A veces, veía una ráfaga de viento dirigiéndose hacia él, solo para que fuera una ilusión, mientras que el ataque real lo golpeaba desde otro ángulo. Pero tras recibir un golpe tras otro, se dio cuenta de que, aunque sus ojos podían engañarse, sus oídos no. Había empezado a confiar en el sonido, escuchando los sutiles cambios en el viento para predecir de dónde vendría el verdadero ataque. «Padre, ¿eso es genjutsu?», preguntó Itachi sin apartar la vista de la pelea. Fugaku, quien estaba sentado lejos de los demás miembros del consejo y del Hokage, miró a su hijo antes de negar con la cabeza. Su disposición de asientos era otro indicador silencioso de la creciente división entre el clan Uchiha y los líderes de la aldea. «No, esto no es genjutsu», dijo Fugaku. «Es una ilusión creada al mezclar chakra yin con elemento viento». Los ojos de Itachi se abrieron de par en par, y no era el único intrigado. Los espectadores a su alrededor, ansiosos por una explicación, se inclinaron para escuchar. Desde su perspectiva, personas que sabían muy poco sobre los shinobi y sus mecánicas de combate, los movimientos de Akito no tenían sentido. A veces esquivaba un ataque, solo para ser alcanzado por una fuerza invisible. Ya sabes que el chakra se compone de yin, energía espiritual, y yang, energía física, continuó Fugaku. El chakra elemental, como el fuego o el viento, también es similar, pero existe en la naturaleza, fuera de nuestros cuerpos. Sin embargo, en raras ocasiones, los shinobi verdaderamente talentosos pueden combinar esas energías. Itachi asintió, escuchando atentamente.
Por ejemplo, la chica del último combate usaba el elemento abrasador, una combinación de elementos de fuego y viento. Pero este chico Yamanaka, está haciendo algo diferente. Infunde más chakra yin que yang en su elemento viento, lo que le permite alterar el equilibrio entre ambos y crear una ilusión sin necesidad de usar genjutsu. El viento mismo se vuelve casi invisible, engañando a la vista, pero no a los demás sentidos. La expresión de Itachi permaneció neutral, pero absorbió cada palabra. De hecho, ya estaba pensando en comprobar la teoría. Me pregunto cómo reaccionará el fuego. El clan Yamanaka es naturalmente experto en controlar el chakra yin y yang, continuó Fugaku, pero este chico es excepcionalmente hábil, incluso entre ellos. No era frecuente que Fugaku elogiara, así que sus palabras tenían peso. En toda su vida, Itachi solo había oído a su padre elogiar a dos personas, Shisui y el difunto cuarto Hokage. Aunque Fugaku rara vez hablaba de Minato, siempre lo hacía con el máximo respeto, llamándolo el shinobi más fuerte de su época. Lamentablemente, aunque tenga talento, va a perder este partido, declaró Fugaku abruptamente, poniéndose de pie. Itachi, quédate y observa el partido con atención. Si prestas atención, aprenderás algo valioso. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Como líder del clan Uchiha en una aldea poderosa como Konoha, rara vez tenía tiempo para sentarse y simplemente observar. Mientras tanto, en la arena, Salco completó otra serie de sellos manuales y desató otra ráfaga de viento. Pero esta vez, en el instante en que se formó el viento, Akito parpadeó, desapareciendo de su posición original y reapareciendo en la dirección opuesta. ¿Fue una coincidencia? ¿Lo predijo? ¿O puede sentir mi viento ahora? Salco entrecerró los ojos. Inmediatamente lanzó otro ataque de viento, probando la teoría. Una vez más, Akito se puso a salvo. Está esquivando con demasiada precisión. Si de verdad siente mis ataques, ¿por qué no contraataca? Antes, cargaba en cuanto veía una oportunidad, pero ahora solo espera. Algo no cuadra. Salco continuó probándolo, lanzando un ataque tras otro, pero el resultado seguía siendo el mismo. Akito esquivó sin esfuerzo, su respiración se volvió más regular y relajada, mientras que el chakra de Salco comenzó a agotarse. Esto se está volviendo molesto. No puedo seguir usando esta técnica o me quedaré sin chakra. Justo cuando estaba a punto de cambiar de estrategia, Akito desapareció de nuevo, pero esta vez, reapareció justo detrás de Salco, con el kunai balanceándose hacia su espalda. Salco giró por instinto, formando ya la señal con la mano para la técnica de cambio mente-cuerpo. Te pide. En el momento en que activó el jutsu característico de su clan, Akito, que debería haber estado directamente frente a él, desapareció. ¿Qué? Una voz desde atrás hizo que Salco se congelara. Shinsan me advirtió que si te acorralaba, intentarías usar la técnica de tu clan. Incluso me dijo exactamente cuándo debía esquivarlo. El tono de Akito denotaba un inusual dejo de orgullo. La mente de Salco se tambaleaba. Su conciencia vacilaba, desincronizada con su cuerpo debido a su jutsu fallido. La técnica de intercambio mente-cuerpo era poderosa, pero requería precisión. Si el usuario fallaba, su conciencia tardaba varios minutos en recuperarse, dejando su cuerpo completamente vulnerable. Akito no necesitaba otra oportunidad. La pelea ya había terminado. El ganador es Akito Takime de la aldea Takimura, anunció el supervisor. Esta vez, las ovaciones fueron diversas. Mientras algunos admiraban la victoria de Akito, muchos espectadores de Konoha permanecieron en silencio. Ver a un genin de uno de sus clanes principales perder contra un shinobi de una aldea menor no era algo que quisieran celebrar. Ahora que había ganado, Akito bajó la guardia. El agotamiento lo afectó de golpe. Le dolía el cuerpo, sus reservas de chakra estaban casi agotadas, pero su mente nunca había estado tan despejada. Respiró hondo y miró hacia las gradas, buscando rostros conocidos. Esta versión débil de mí mismo acaba de ganarle a un genin de Konoha, pensó con una pequeña sonrisa de satisfacción. Entrenaré mucho más duro de ahora en adelante. Mientras tanto, Itachi observaba la escena, su mirada alternaba entre Akito y el inconsciente Salco. Repasó la pelea en su mente, intentando comprender qué había querido decir su padre al decirle que observara con atención. Estaba tratando de enseñarme que el exceso de confianza puede llevar a la derrota, incluso contra un oponente más débil. Si bien el combate había sido interesante, ninguno de los dos luchadores lo había impresionado del todo. Incluso Salco, quien había desarrollado una aplicación única de la liberación de viento, había perdido debido a una serie de malas decisiones.
Primero, subestimar a su oponente, y luego entrar en pánico en cuanto las cosas no salieron como esperaba. Si en lugar de malgastar chakra en una técnica que claramente no funcionaba, o de jugar con el interruptor mente-cuerpo, simplemente hubiera analizado la situación con calma, se habría dado cuenta de que estaba ganando, pensó Itachi. Solo tenía que ser paciente. Itachi exhaló suavemente y se levantó, dejando a un lado sus pensamientos. Como sea, murmuró para sí mismo. Iré a ver a Sasuke. Con esto, abandonó las gradas y desapareció entre la multitud. Dentro de la enfermería, Nora yacía en la cama. Sus heridas ya estaban vendadas, pero no ponían en peligro su vida. Hacía unos minutos, un shinobi de Konoha había entrado y le había preguntado si quería ver a Mizuki. Dudó, pero finalmente aceptó. Mizuki no iba a ayudar a su clan a recuperarla, así que no perdía nada en escucharla. En cuanto Mizuki y Kaoru entraron, Nora no perdió tiempo. ¿Por qué querías verme?, preguntó con voz fría pero débil. Tengo una pregunta, dijo Mizuki, acercando una silla a la cama. Kaoru pensó en salir, sintiendo que lo molestaba, pero la curiosidad lo mantuvo dentro. Mizuki se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué no fuiste a matarlo? Nora parpadeó pero permaneció en silencio. Sé que elegiste apuntar a mi hombro en lugar de a mi cabeza o cuello. ¿Por qué? La expresión de Nora permaneció impasible. Quizás estaba demasiado agotada para preocuparse, tanto física como mentalmente. No sé de qué hablas, dijo sin mover los ojos, con la mirada fija en Mizuki. Debiste imaginártelo. No puedes simplemente decirme por qué. Presionó Mizuki, tenía un fuerte deseo de saber la razón. Nora exhaló bruscamente y dijo con un dejo de burla. ¿Y por qué debería responder a tus preguntas? Giró ligeramente la cabeza, rompiendo por fin el contacto visual. Simplemente no me apetecía, ¿vale? No sé por qué. No fue porque me gustaras, ni porque quisiera ser compasiva. Simplemente decidí no hacerlo en ese momento. Dicho esto, se giró de lado, de cara a la pared. Era una clara señal de que su compañía ya no era bienvenida. Mizuki guardó silencio un momento y luego simplemente dijo, de acuerdo. Gracias. Ella se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Kaoru se quedó inmóvil por un momento, luego parpadeó. Ambos son muy raros. Rápidamente siguió a Mizuki mientras ambos desaparecían detrás de la puerta. Capítulo 49, una grieta. Kaoru y Mizuki estaban de regreso cuando vieron a Akito, Sugeru, Buji y Shin dirigiéndose hacia un puesto de comida. ¿Dónde estaban?, gritó Sugeru en cuanto los vio. Se perdieron una gran pelea. Akito destrozó a ese chico Yamanaka. Lanzó unos golpes dramáticos al aire, recreando una versión exagerada de la batalla. Todos, menos Akito, que parecía completamente avergonzado, rieron. Sugeru, solo tuve suerte. Era mucho más fuerte que yo, admitió. La victoria le había sentado bien, pero sabía que no debía dejar que eso le inflara el ego. Si Salco no lo hubiera subestimado, el resultado podría haber sido completamente diferente. Kaoru sonrió, su rostro brillaba de alegría, sospechosamente feliz por la victoria de Akito. Akito, nunca dudé de ti. Ni por un segundo. Le dio una palmada en el hombro. Kaoru irradiaba la energía de quien acaba de conseguir dinero gratis. Y para demostrarte mi gratitud, el almuerzo corre por mi cuenta. Pide lo que quieras. El grupo vitoreó, sin percatarse de que Kaoru financiaba discretamente su generosidad robando a las casas de apuestas de Konoha. Ya había ganado 2 veces y no pensaba parar. Todo gracias a ti, Akito. Fue una pelea muy lucrativa. Ya podía imaginar la cara del dueño de la casa de apuestas cuando regresara a cobrar su siguiente gran victoria. Kaoru sacó el calendario de partidos de su bolso y lo escaneó. Akane contra Toji. No puedo apostar en este partido. Siendo realistas, Toji debería ganar, pero apostar contra Akane me parece mal. Una parte de mí acabaría animando a Toji, y eso no me parece bien. Aunque Kaoru no había entrenado con Toji, sabía que tenía muchísimo chakra. Y, considerando que era un Senju, era imposible que fuera malo en Taijutsu. Akane era fuerte y tenía una buena reserva de chakra, pero los Senju simplemente eran diferentes. Me saltaré esta y apostaré por Akatsuchi. También debería empezar a prestar más atención a los demás participantes. Quizá alguno destaque. Por cierto, ¿dónde están Akane y Maki? Kaoru finalmente notó que su amiga y hermana no estaban con el grupo. Maki ha estado entrenando a Akane en Taijutsu. Probablemente todavía lo estén haciendo, respondió Shin con un bostezo perezoso. ¿Por qué este tipo siempre parece que no ha dormido en años?
Yuji, Sugeru y Akito pensaron lo mismo al mismo tiempo. Sin importar cuánto tiempo conocieran a Shin, su constante energía medio muerta nunca dejaba de ser extraña. ¿No es mala idea entrenar justo antes de una pelea? Preguntó Kaoru rascándose la nuca. Eso depende del entrenamiento. Las palabras de Shin de alguna manera no respondieron nada y plantearon aún más preguntas. Bien, murmuró Kaoru rindiéndose. Shin se estiró y empezó a caminar hacia el puesto de comida. Comamos y volvamos. Quiero que veas las dos próximas peleas. Sobre todo tú, Kaoru. Kaoru arqueó una ceja y volvió a sacar el horario. ¿Los dos siguientes? Akane vs. Toji lo entiendo, pero ¿por qué el siguiente? Narase vs. Awaraka Ken. Frunció el ceño, intentando descifrar a qué se refería Shin. No tengo ni idea de quién es Awaraka Ken. Debió de pelear después de mí en las preliminares, así que me lo perdí. Si se trata de Narasei, entonces debe ser por el jutsu de sombras, pero eso no me sirve de mucho. ¿Y por qué? Pensó mucho pero no se le ocurrió nada. Lo entenderás cuando lo veas. Probablemente. Shin se encogió de hombros antes de acercarse a pedir su comida. Como sea. Lo sabré pronto. Pero primero lo primero. El dinero. Kaoru se escabulló del grupo con naturalidad. Tenía apuestas que cobrar y más que hacer. Debería volver a meterme con ese viejo del puesto de apuestas. No caerá en la misma trampa dos veces, pero quizá pueda convencerlo de que me dé mejores probabilidades de alguna manera. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba ganando demasiado dinero con este torneo. El consejo de Takimura se reunió de emergencia. La presión en Kirigakure era cada vez más difícil de manejar y la situación empeoraba. La mayoría de los equipos que abandonaban el valle sufrían emboscadas y, si bien estas luchas rara vez terminaban en muertes, el número de heridos graves se acumulaba. A diferencia de Kirigakure, que parecía estar enviando shinobi prescindibles en lugar de sus élites, Takimura no podía permitirse perder a nadie. Estas escaramuzas eran manejables al principio, pero ahora se están convirtiendo en un verdadero problema, se quejó Meruem. Hasta el momento, Takimura había sufrido 2 bajas, ambas pertenecientes al clan Terumi. La mayoría de los heridos también eran Terumi, lo que estaba aumentando la tensión entre ambos clanes. Los Takime lo justificaban diciendo que los Terumi eran más débiles, mientras que los Terumi sospechaban que los Takime evitaban los combates más peligrosos. Hemos intentado contactar con varios clanes que prácticamente están en guerra con Kirigakure, pero ninguno ha mostrado interés en unirse a nosotros, dijo Suiren mientras hojeaba un montón de informes. Evitaba deliberadamente la mirada de Meruem. Tampoco hemos tenido suerte localizando al Jinchuriki de 6 colas. Solo malas noticias. La menor cantidad de encargos completados significaba que sus finanzas estaban en apuros y, además, su reputación se estaba viendo afectada. Quizás tenga una solución, dijo Tenma de repente. Era raro que participara en las discusiones del consejo, así que la sala quedó en silencio. Conozco un clan que no podrá rechazar nuestra oferta. Pero si los traemos, Kirigakure tomará represalias. Incluso podrían enviar a uno de los 7 espadachines, o peor aún, a varios. Nadie lo interrumpió, todos esperaban que continuara. El clan Yuki acaba de ser aniquilado, dijo Tenma sin rodeos. Y corren rumores de que el próximo objetivo de Kirigakure es el clan Noda. Son más pequeños que los Yuki, pero tienen algunos Jonin e incluso un maestro Jonin. Si los aseguramos, sin duda creceremos en número. Pero Kiri nos tomará mucho más en serio después de eso. Dicho esto, Tenma se sentó, indicando que no tenía intención de debatir el asunto. Como líder de los Oinin de Takimura, ya tenía bastante con lo que lidiar. No tenemos opción, dijo Meruem después de un momento. Recibía demasiadas quejas de su clan y, aunque comprendía su frustración, sabía que los Takime no evitaban las peleas. Daba la casualidad de que los equipos Terumi eran atacados con más frecuencia. Tengo una idea, interrumpió Akura. Disculpe, Lord Meruem, pero creo que primero debemos hablar de otra cosa. Hizo una pausa para ordenar sus ideas antes de continuar. Creo que Kirigakure está atacando deliberadamente a los Terumi para crear un conflicto entre nosotros. Si es así, debemos contrarrestarlo. Mi propuesta es disolver todos los equipos de un solo clan y reestructurarlos en equipos mixtos. Takime, Terumi y Shinobi rebeldes. El consejo intercambió miradas. La generación más joven ya entrenaba en equipos mixtos, pero obligar a equipos experimentados, que llevaban años trabajando juntos, a cambiar repentinamente de formación no era tarea fácil. Si fuera otra situación, no estaría de acuerdo, admitió Meruem.
Pero ahora mismo no veo otra opción. Miró a Suiren. Si Lady Suiren también está de acuerdo, podemos seguir adelante. Suiren, que seguía revisando sus documentos, finalmente encontró lo que buscaba. Levantó la cabeza un instante y asintió. Sí, estoy de acuerdo. Akura, ocúpate. Akura asintió levemente en respuesta y, con eso, la decisión quedó tomada. Pero Suiren no había terminado. Buscaba un informe con detalles sobre la exterminación del clan Yuki y el clan Noda como posible próximo objetivo, pero no lo encontré. ¿Por qué? Su tono era tranquilo, pero sus ojos estaban fijos en Tenma. La atmósfera en la habitación cambió al instante. Tenma, que solía ser sereno, de repente pareció inquieto. El informe llegó justo antes de la reunión del consejo, así que no tuvimos tiempo de entregarlo. Intentó explicarlo, pero apenas había terminado de hablar cuando la expresión de Suiren se ensombreció. Por primera vez desde la fundación de Takimura, parecía enojada. Soy la jefa del clan Takime y una de las dos líderes de este consejo. Cualquier información crucial debe serme entregada inmediatamente después de su llegada, dijo, con una voz que denotaba autoridad y rabia. Incluso Akura sintió una punzada de inquietud. Está recuperando su antiguo yo, pensó Akura con diversión. Pero a diferencia de Akura, Tenma, quien claramente había cometido un error, estaba realmente tenso. Has estado haciendo un buen trabajo, Tenma, continuó. Era la forma habitual de regañar a alguien. Empezar con un cumplido y luego decir pero. Pero como comandante Oinin, es tu responsabilidad directa ser eficiente, imparcial y, lo más importante, leal a Takimura, no solo a una parte. No se molestó en edulcorar la acusación, y esta vez, Meruem sintió la necesidad de intervenir. Abrió la boca para hablar, pero entonces la mirada gélida de Suiren se posó en él. Lo cerró con la misma rapidez. Estoy segura de que fue solo un malentendido, Lady Suiren, dijo finalmente Meruem, forzando una expresión neutral. Pero si vuelve a ocurrir, no tendremos más remedio que actuar. Fue una clara advertencia. Si Tenma volvía a fallar, su posición como comandante Oinin estaría en peligro. Perder a Tenma sería malo para Takimura, pero sería un golpe aún mayor para el clan Terumi, ya que perderían influencia sobre los Oinin. Akura dejó escapar un suspiro silencioso, negando levemente con la cabeza. Así que la armonía ideal en Takimura por fin empieza a resquebrajarse. Siempre había esperado que su generación pudiera evitar los errores del pasado, pero ahora... Quizás ni siquiera merecíamos la paz, para empezar. De acuerdo, dijo Suiren, rompiendo la tensión. Creo que todos estamos de acuerdo. Debemos contactar al clan Noda de inmediato. Intentaremos traerlos a Takimura. Ella se volvió hacia Tenma. Te encargarás personalmente de las negociaciones. Al mismo tiempo, realizarás una investigación exhaustiva de cada miembro para detectar posibles espías. Esa última parte tenía otro significado. Al confiarle esta misión a Tenma, Suiren demostraba que aún tenía fe en él. Pero también era una prueba. Si fracasaba, su posición en Takimura se volvería muy frágil. Esta era una faceta completamente nueva de Suiren, una que ni Meruem ni nadie del clan Terumi habían visto antes. Pero Akura sí. Recordó cómo era Suiren cuando su hijo vivía, cuando tenía a un poderoso de su lado. En aquel entonces, Suiren era mucho más audaz, mucho más difícil de controlar. Y ahora, con Maki convirtiéndose en la que probablemente era la shinobi más fuerte de la aldea, era evidente que Suiren había decidido asegurarse de que la autoridad de Takime fuera indiscutible. Nadie jamás podría empujar a Takime en Takimura. Akane estaba de pie en el centro de la arena, su espada ya estaba desenvainada mientras el sol captaba su filo con un destello intenso. Disfruté mucho tu pelea contra la kunoichi de Suna, dijo Toji, rascándose la cabeza. Su postura era relajada, demasiado relajada. Su mano derecha permanecía metida con naturalidad en el bolsillo, en señal de arrogancia o pura indiferencia. Aunque el juez no había dado la señal de inicio, la mayoría de los luchadores mostraban algún tipo de respeto antes de un combate. Toji, al parecer, no era uno de ellos. Espero poder darte una buena pelea, Toji-san, respondió Akane, ya estaba lista para moverse mientras esperaba el llamado del juez. Seguro que sí. Toji sonrió con sinceridad. Kaoru me habló tanto de ti que no dudo de tu fuerza. Cuando hablé de Akane. Kaoru, que observaba desde la grada, frunció el ceño. Y aunque lo hubiera hecho, ¿cómo demonios pude haber dicho tanto si solo hemos hablado, cuánto? ¿2 o 3 veces? Su confusión se acentuó. Como sea. Este tipo es simplemente raro. ¿Por qué todos a mi alrededor son tan raros?
pensó Kaoru mientras miraba a Sugeru, quien observaba a Akane con ojos emocionados. Ella va a ganar, lo sé, casi gritó Sugeru. El juez Uchiha dio un paso al frente, observando a ambos luchadores con la mirada. ¿Están listos? Capítulo 50, a espaldas de Hiruzen. En cuanto el juez dio la señal, Toji y Akane se lanzaron uno contra el otro. Akane blandía su espada mientras Toji sostenía un kunai. Justo cuando estaban a punto de chocar, a solo unos pasos de distancia, Toji rápidamente formó un sello de manos. Jutsu de clon de sombra. Dos clones aparecieron a cada lado y de inmediato parpadearon, rodeando a Akane por tres lados. En cuestión de segundos, estaba siendo atacada desde todos los ángulos. Akane blandió su espada, apuntando a uno de los clones. Este levantó su kunai para bloquear su ataque, pero en el momento en que las armas chocaron, el clon se desvaneció en una nube de humo. Sus ataques envían ondas de choque de chakra, interesante, señaló Toji, mientras su mente trabajaba incluso mientras participaba en el combate. Mientras tanto, en las gradas, Sugeru saltaba de la emoción. «Wow, eso fue igualito a los ataques de Maki-san». Yuji, observando con los brazos cruzados, asintió. Sigue siendo una versión mucho más débil. Vi a Maki y Mei entrenar una vez, e incluso desde lejos, podíamos sentir las ondas de choque cada vez que Maki atacaba. Claro que es más débil, añadió Kaoru, manteniendo su Suijingan activo para analizar cada detalle. Hay una gran diferencia entre Maki y Akane. Pero que Akane haya aprendido esto tan rápido ya es impresionante. Aunque Kaoru quería estudiar el progreso de Akane, el chakra de Toji le llamó la atención. Las reservas del Senju eran aún más impresionantes que las que Kaoru había visto en el bosque. Su control sobre sus reservas de chakra también era excepcional. De repente, el dojutsu de Kaoru captó el tenue resplandor que rodeaba el cuerpo de Toji. Era sutil, casi invisible a simple vista, pero para Kaoru, era evidente. ¿Esa es la técnica de aumento de chakra del clan Senju? Me pregunto cuál es más fuerte, esta o la técnica de rotación de chakra del estilo de espada de flujo cambiante. Toji acortó la distancia y asestó un puñetazo al torso de Akane. No se esforzó por ocultar quién era su verdadero yo. No sentía la necesidad de hacerlo. Akane no dudó. Bloqueó su ataque sin esfuerzo con su brazo izquierdo. Los ojos de Toji se abrieron ligeramente. ¿Bloqueó mi ataque potenciado por chakra como si nada? Inmediatamente ajustó su análisis. Debe estar usando algún método de fortalecimiento corporal. Es imposible que su físico natural sea más fuerte que el mío. Toji no era arrogante, pero sabía que incluso entre los demás chicos de los clanes de élite de Konoha, sus reservas de chakra y sus capacidades físicas naturales destacaban. Su constitución era diferente. Siempre había confiado en que, en términos de fuerza pura, tenía la ventaja. Pero esa confianza flaqueó cuando Akane le apartó el brazo y con suavidad realizó una transición a una patada circular. Toji se movió para contraatacar. Sus instintos le gritaban que bloquear con un brazo no sería suficiente, así que se preparó con ambos. En el momento en que su patada impactó, sintió la fuerza recorriendo su cuerpo. No hay manera, en realidad ella es más fuerte que yo. Por primera vez, la duda se apoderó de los pensamientos de Toji. Pero se adaptó rápidamente. No, o eso, o su técnica de mejora corporal es superior. Eso es más creíble que sea naturalmente más fuerte que yo. Recuperándose rápidamente, Toji contraatacó con una patada. Akane levantó el brazo para bloquearla, pero el breve instante que tardó en prepararse fue todo lo que Toji necesitó. Retrocedió, aumentando la distancia entre ellos. Probablemente podría sobrevivirla y ganar en una batalla de taijutsu puro, pero no hay necesidad. Debería obligarla a una pelea diferente, una donde yo tenga la ventaja. Sus manos se juntaron, formando sellos a una velocidad que apenas disminuyó a pesar de los moretones en sus brazos. Liberación de agua. Jutsu del dragón de agua. Un enorme dragón de agua surgió del suelo, y su figura se transformó a medida que el agua se acumulaba a su alrededor. Entonces, con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre Akane. Para una pelea entre dos genin, la magnitud de la técnica fue impresionante, y la multitud se quedó boquiabierta de anticipación. Pero Akane no se inmutó. Sus manos se movieron rápidamente a través de una secuencia de sellos. Liberación de la tierra. Muro de la tierra. Un muro sólido e imponente surgió del suelo, bloqueando la visión de Toji. Sabía que su dragón de agua lo atravesaría, pero su fuerza se vería considerablemente debilitada por el impacto. Akane también lo sabía. Ya estaba formando otro par de sellos manuales. Liberación de fuego. Dragón de fuego.
A su lado, las llamas se retorcieron formando una serpiente, cuyo cuerpo se enroscaba al tomar forma. Aunque no era tan grande como el dragón de agua de Toji, irradiaba un calor y una energía intensos. Akane contaba con que Toji no pudiera verlo tras el muro. Desde las gradas, los ojos de Sugeru se iluminaron. Está usando el muro de tierra para debilitar al dragón de agua de Toji, y luego su dragón de fuego lo dominará y lo golpeará. Kaoru, sin embargo, negó con la cabeza. No funcionará. Shin asintió. El resto de los estudiantes de Takimura no entendían por qué, pero estaban a punto de descubrirlo. Tal como Akane planeó, el dragón de agua se estrelló contra el muro de tierra, destrozándolo. Los escombros volaron en todas direcciones, y el dragón de agua, ahora visiblemente más lento y débil, se había enlodado un poco. Pero no se detuvo. Siguió avanzando, justo en el camino del dragón de fuego de Akane. Las dos enormes bestias elementales chocaron. Un agudo silbido llenó la arena mientras una explosión de vapor cubría el campo de batalla con una densa niebla. La multitud observó con asombro cómo el resplandor rojo y arremolinado del dragón de fuego de Akane irrumpía, continuando su ataque hacia la última posición conocida de Toji. Pero Toji no estaba allí. El excepcional control del chakra de Toji no era algo innato, sino el resultado de un entrenamiento incansable. Además, había perfeccionado sus habilidades sensoriales a un nivel impresionante. Con sus enormes reservas de chakra, podía detectar fácilmente a Akane preparando otra técnica tras la pared. A partir de ese momento, su plan fue simple. Esperar a que los dragones chocaran, dejar que la niebla envolviera el campo de batalla y usarla como cobertura. Y así, en el momento en que el vapor explotó hacia afuera, Toji desapareció. Los instintos de Akane le gritaban. Sin dudarlo, giró sobre sus talones y blandió su espada en un amplio arco, justo a tiempo. El repentino movimiento obligó a Toji a retirarse, adoptando una postura defensiva para bloquear su ataque. Maldición, qué buena oportunidad desperdiciada, pensó Toji, con un destello de decepción en la mente. Había planeado la oportunidad perfecta, pero la rápida reacción de Akane la desbarató. Está bien. En cuanto al intercambio de chakra, salí ganando. Ella ha consumido mucho más chakra que yo. Toji nunca dejó de analizar a su oponente, ajustando constantemente su estrategia. La pelea aún no había terminado. Ni de cerca. Ya les he demostrado a todos que soy un sensor y que mi liberación de agua es poderosa. Eso es más de lo que pensaba revelar. Toji suspiró, ligeramente decepcionado de que su taijutsu y su cuerpo, potenciado por chakra, no hubieran sido suficientes para ganar definitivamente. Ya que mi liberación de agua ya está expuesta, mejor demuestro su verdadero poder. Sus manos recorrieron rápidamente una secuencia de sellos. Liberación de agua. Gran ola de flujo. En el instante en que se formó la última señal, el chakra de Toji se encendió, enviando una poderosa onda por la arena. Akane abrió los ojos de par en par, sorprendida. Ya se disponía a atacar, con la esperanza de interrumpirlo antes de que pudiera completar el jutsu. Pero el clon de sombra con el que Toji se había retirado antes atacó de repente, sacrificándose para ganar tiempo para el original. Los clones de sombra son increíbles, murmuró Kaoru desde la grada. Estaba a punto de añadir algo más cuando se quedó boquiabierto. El chakra de Toji no solo era abrumador, era monstruoso. Y entonces la ola se levantó. No solo era grande, sino enorme. Un imponente muro de agua, fácilmente 3 veces más alto que un hombre adulto, se extendía por el campo de batalla como un pequeño tsunami. Se precipitó hacia adelante con una fuerza implacable, amenazando con arrasar con todo a su paso. Si tan solo tuviera tanto chakra, pensó Kaoru con amargura, viendo cómo Toji desataba esa ridícula cantidad de poder y aún le quedaban más de 2/3 de sus reservas. Akane no tuvo tiempo de esquivarla. No había espacio, ni ángulo, ni escapatoria. La ola era demasiado ancha y rápida. Solo tenía una opción. Sus manos volaron a través de los carteles. Liberación de la tierra. Cúpula de la tierra. Justo cuando el agua rugía hacia ella, el suelo estalló, formando una gruesa cúpula que la envolvió por completo. La ola se estrelló contra ella, engullendo la estructura entera. El agua no solo la arrastró, sino que la presionó con fuerza implacable, arremolinándose y triturando la tierra como un molino de líquidos. Se formaron grietas en la superficie, extendiéndose como una telaraña a medida que aumentaba la presión. Luego, justo cuando la capa exterior estaba a punto de ceder, otra cúpula más pequeña en el interior permaneció intacta. Se agotó por completo y se esconde dentro, pensó Toji, entrecerrando los ojos. Podía sentir su chakra en su interior.
¿Qué hago ahora? Podría abrirme paso, pero ¿hay algún beneficio real en hacerle más daño? Exhaló con fuerza, pensando ya en su siguiente movimiento. El agua ya se acabó y te quedaste sin chakra. ¿Por qué no te rindes? Gritó Toji, de pie frente a los restos agrietados de la cúpula. No hubo respuesta. Está bien, hazlo a tu manera. Sin dudarlo, Toji atacó. Shin-san, tenemos que detenerlo. Si Akane se queda sin chakra, no podrá defenderse. Gritó Sugeru, incorporándose ya a medias, listo para intervenir si era necesario. Kaoru tiró de él hacia atrás sin siquiera mirarlo. Cállate y mira, dijo. No había enojo en su voz, solo pura diversión. Toji llegó a la cúpula, y su pierna, potenciada por chakra, se lanzó hacia adelante con una brutal patada. La debilitada estructura se hizo añicos al instante, esparciendo escombros por todas partes. En el centro, Akane permanecía de pie, con la espada aún en alto y una postura firme. Tú misma buscaste esto, pensó Toji mientras balanceaba su pierna hacia su torso. Pero en lugar de bloquear, Akane dio un paso adelante con los brazos extendidos. Ella lo abrazó. Liberación de fuego. Explosión de clones. Los ojos de Toji se abrieron de par en par, sorprendido. En el momento en que sus cuerpos se conectaron, la figura de Akane se tornó carmesí y ardiente. Mierda apretó los dientes, preparándose para el impacto cuando una explosión estalló entre ellos. La explosión no fue grande, de hecho fue algo pequeña, pero fue concentrada, aguda, intensa y a quemarropa. Cuando el vapor y el humo se disiparon, Toji seguía de pie. Respiraba entrecortadamente, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y su piel silbaba por el calor persistente. El daño no fue grave, pero suficiente para herirlo. De hecho, la piel carbonizada ya estaba sanando ante los ojos del público. Es un monstruo, se burló Kaoru, negando con la cabeza. Sensei, ¿qué hizo en el último segundo? Lo vi reforzando su cuerpo con chakra, pero eso no explica por qué se está recuperando tan rápido. Shin asintió con aprobación, con los brazos cruzados. Energía Yang. La usó para mejorar la resistencia de su cuerpo y acelerar su curación. Sus enormes reservas de chakra también ayudan. Pero, ¿dónde está Akane? La voz de Sugeru sonaba tensa por la sorpresa. A diferencia de Kaoru, quien podía ver dónde estaba la verdadera Akane, Sugeru acababa de verla explotar. Por un segundo, pareció a punto de derrumbarse. Ella solo, está debajo de él, dijo Kaoru con indiferencia. Pero se ha quedado sin chakra, así que no importa. En la arena, Toji se quedó inmóvil un instante, con los ojos aún ligeramente abiertos por la sorpresa. De repente, sus labios se curvaron en una amplia y genuina sonrisa. Su emoción era inconfundible. Sus ojos prácticamente brillaban. Eres fuerte, Terumi Akane, dijo con voz llena de admiración. Recordaré esta pelea por mucho tiempo. Con esto, se giró y caminó hacia el juez, que acababa de entrar a la arena para anunciar el resultado. El ganador es Toji Senju, declaró el juez Uchiha. Mientras el anuncio resonaba por la arena, Akane emergió del suelo, sacudiéndose el polvo. A pesar de su derrota, sonreía, contenta de que Toji la hubiera reconocido al final. Si hubieras tenido un poco más de chakra, esa explosión podría haberme alcanzado, dijo Toji, mirando por encima del hombro con una pequeña sonrisa antes de continuar hacia la salida. Usó mi propia habilidad sensorial en mi contra, reflexionó mientras caminaba, con una sonrisa persistente. Suprimió por completo su chakra tras crear esa segunda cúpula y dejó un clon apenas detectable. Pensar en algo así mientras se ahogaba, es una auténtica shinobi. Akane dejó escapar un pequeño suspiro. Perder le dolió, pero lo supo en cuanto sintió las enormes reservas de chakra de Toji y vio esa oleada masiva. El verdadero problema no era solo la diferencia de chakra, sino que Toji se dio cuenta de inmediato de que ella tenía la ventaja en taijutsu. Desde ese momento, mantuvo las distancias, sin darle nunca una oportunidad real de llevar la lucha al combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el público no se decepcionó en lo más mínimo. Toda la arena bullía de emoción, no solo por la victoria de Toji, sino por la pelea en sí. Toji es una bestia, pero esa chica es otra cosa. Takimura es la verdadera sorpresa de este torneo. Primero esa chica mariposa, y ahora esto. Takimura está dando un espectáculo. Todos sabíamos que Toji ganaría, pero estuvo demasiado cerca. Esta fue la mejor pelea hasta ahora. La primera estuvo bien, pero esta fue una locura. ¿Dónde está Takimura? Quiero ver su aldea.
Hubo susurros, gritos e incluso algunas quejas de escépticos que argumentaban que el último ataque de Akane había sido un intento de asesinato. Pero al final, una cosa quedó clara. Ambos luchadores habían dejado huella. Sin embargo, no todos los presentes en la audiencia buscaban entretenimiento. Un hombre en la grada se ajustó en silencio las vendas que le cubrían parte de la cara antes de ponerse de pie. No vitoreó ni murmuró como el resto de la multitud. En cambio, se dirigió a la salida con movimientos lentos y pausados. Hiruzen tendrá que dejarlo pasar, pensó, con una expresión completamente indescifrable mientras desaparecía entre la multitud. Tengo que hacerlo.